Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 2 de la mentoría Churn Prediction de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo de aprendizaje automático para predecir los clientes que van a cancelar una suscripción de una plataforma de música. Los datos con los que estuvimos trabajando fueron extraídos de la página Udacity y en ese conjunto de datos tenemos información demográfica sobre los usuarios y también la actividad que presentan los usuarios con la plataforma de música. Antes de hablar de los modelos de aprendizaje automático, vamos a estar comentando un poco de cómo fue el preprocesado de los datos. En esta matriz de correlaciones podemos ver que teníamos correlaciones muy significativas o fuertes entre las columnas y también hay correlaciones muy fuertes con las columnas de análisis de componentes principales. Entonces, como primer medida, lo que hicimos fue eliminar esas correlaciones y también sacar todas las columnas de análisis de componentes principales y nos quedó una matriz así sin correlaciones significativas. También teníamos un dataset con mucho desbalanceo, es decir, las clases que tenemos acá, que son 0 y 1, tenían cantidades muy distintas. Y sabemos que esto genera un sesgo a la hora de aplicar algún método o algoritmo de aprendizaje automático. Entonces, nuestras opciones eran usar el parámetro class weight, que cuando toma el valor balanced asigna el mismo peso a cada clase, o bien hacer un muestreo ascendente de la clase minoritaria o un muestreo descendente de la clase mayoritaria. Lo que nos sirvió a nosotros fue hacer un muestreo descendente de la clase mayoritaria. A medida que íbamos trabajando con el parámetro class weight o con estos dos distintos tipos de muestreo, íbamos también probando los distintos modelos de aprendizaje automático y los que nos sirvió, digamos, para subir las métricas fue el muestreo descendente de la clase mayoritaria, quedando las clases 1 y 0 con las mismas cantidades. También, siguiendo, digamos, con la preparación de los datos, lo que hicimos fue dejar para los datos de entrenamiento un 60% sobre el total de los datos y para los datos de test y de validación un 20%. Y con este balance que aplicamos, logramos mantener las proporciones de las clases en cada uno de los conjuntos. Bueno, ahora yendo un poco más así a los algoritmos que utilizamos para aprendizaje supervisado, un poco, este es un índice de lo que vamos a estar hablando, básicamente es un poco entender primero las métricas, que fue algo muy interesante cuando hicimos el trabajo práctico, ya que nos hizo pensar las cosas de distintas perspectivas para entender qué métrica es la más útil para nuestro caso particular. Y después los distintos modelos que usamos, un baseline, un dummy, para tener de referencia, y después 3 modelos lineales y 3 modelos basados en árboles, en los que voy a ir profundizando un poquito a continuación. Empezando con el tema de las métricas, acá lo interesante para tener en cuenta las métricas es que hay que entender el contexto un poco de dónde estamos parados y por qué estamos haciendo este análisis de churn prediction. Lo que estamos suponiendo nosotros es que esto lo está llevando a cabo alguna empresa, por ejemplo, que quiere predecir los usuarios que van a hacer churn para tomar alguna medida, alguna campaña de fidelización, por ejemplo, o algo por el estilo, para evitar esos churn, digamos. Por lo tanto, es como que eso nos da una idea de qué significa un falso positivo, qué significa un falso negativo en nuestro contexto. Digamos, por ejemplo, un falso negativo significaría alguien que nosotros clasificamos como que no iba a hacer churn, pero sí lo iba a hacer. Entonces, ¿eso qué indica? Que esa persona que iba a hacer churn y nosotros no le pudimos predecir que iba a hacerlo, se quedó fuera de nuestra campaña de fidelización, por ejemplo. Entonces, eso es algo grave, entre comillas, porque no estaríamos evitando ese churn. O sea, que el falso negativo es un valor que sí nos interesa tener en cuenta. ¿Ya? En cambio, el falso positivo, si bien también nos interesa tener en cuenta, porque lo que estaría significando es un usuario que no iba a hacer churn y nosotros lo clasificamos como que sí lo iba a hacer. Entonces entró en una campaña de fidelización en la que capaz no era necesario que ese usuario esté. Entonces es capaz un gasto de plata para la empresa, si lo vemos de alguna forma, pero no es tan grave como un churn mal predicho, digamos. Eso para tener idea y ahora entender las distintas métricas. Porque tenemos por un lado la precision, por ejemplo, que es una métrica que tiene en cuenta los falsos positivos, o sea, estos casos en donde estaríamos como fidelizándote más. En un caso en el que no nos interesa tanto entrar, el recall, por otro lado, sí, el recall es lo que decíamos esto de, nos da un poco la idea de intentar reducir estos falsos negativos, o sea, de gente que nosotros les dijimos que no iban a hacer churn y sí lo iban a hacer.
Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Nosotros no podemos priorizar, digamos, o intentar reducir la métrica de recall solamente, porque ¿qué va a pasar? Va a intentar que no haya falsos negativos. Y que no haya falsos negativos significa que, en un caso hipotético, nosotros pondríamos todos como positivos. O sea, como decir, vale, que todos van a hacer chance, todos entran en la campaña de fidelización. Pero digamos que eso también es un problema. Por tanto, eso nos da una idea de que lo que vamos a necesitar va a ser alguna métrica intermedia, digamos, ya sea el accuracy o el F1. Y ahí intentando entender un poco más en detalle, la accuracy siempre nos va a servir porque es la precisión del modelo, es que tan preciso es justamente en hacer esta tarea, encontrar, digamos, va a tener en cuenta todo, digamos, que te queda bien los positivos y que queda bien los negativos también. En cambio, el F1 es una métrica un poquito más interesante porque juega con este, digamos, con este trade-off entre la precision y el recall directamente. Entonces, no hace que ninguna de las dos se dispare, entre comillas, sin que la otra se mantenga también en su valor. Entonces, para nuestro caso de uso, decidimos usar F1 como una métrica más priorizada, teniendo en cuenta este concepto, digamos, de qué significa el falso negativo y qué significa el falso positivo dentro de nuestro caso de uso. Ahora bien, ya yendo a algún caso particular, lo que hicimos fue entrenar un dummy classifier, muy sencillo, que básicamente es bastante aleatorio, digamos, lo que hace adentro. Como vemos acá en la matriz de confusión, básicamente está repartido todos los positivos negativos y falsos positivos, falsos negativos, están todos repartidos casi equitativamente, y lo mismo vemos en las métricas, digamos, todas las métricas más aproximadamente un 0.5, digamos. Esto nos sirve igual como para tener referencia ahora, ver los otros modelos y ver cómo se comportan con respecto a este, que básicamente está tirando un aleatorio, digamos. Y acá lo que podemos ver es, lo primero son los tres modelos lineales que utilizamos: regresión logística, un support vector machine lineal y un stochastic gradient descent, también usándolo de modo lineal, regresión. Y ahí la idea es, lo que podemos ver acá básicamente con estos tres entrenamientos fue que el único que tiene un poquito de diferencia con respecto al resto es el stochastic gradient descent, pero no es tampoco mucho la diferencia, o sea, es muy parecido en general al resto. Podemos ver lo que sí un poco más interesante es que el recall sí es bastante más alto y es un valor que a nosotros sí nos interesa tener en cuenta. Por lo tanto, si tuviéramos que ver acá, iríamos por el Stochastic Gradient Descent, pero en realidad no es un modelo que nos haya servido muchísimo, porque si nos vemos una precisión del 50%, del 53, 0.53, nos está indicando que en realidad el modelo no es muy bueno, digamos. Y esto nos da una perspectiva de, hay que tener en cuenta que este problema capaz no es tan sencillo como para poder resolverse o encontrar detectar este churn con un modelo lineal, sino que vamos a tener que ir a algo más complejo para empezar a tener mejores valores de las métricas. Ahí lo que hicimos fue entonces, la segunda parte fue entrenar modelos basados en árboles. Donde acá ya a simple vista podemos ver que las métricas son muchísimo mejores. Se entrenó un árbol de decisión sencillo, digamos, un random forest y un gradient boosting classifier, que es el que utiliza este mecanismo de ir acomodando este crecimiento a medida que van avanzando en el entrenamiento, digamos. Y ahí, bueno, lo que podemos ver es que, bueno, sorprendentemente el Decision Tree Classifier es el que mejor tiene, muy seguido de cerca por el Random Forest, lo que nos da, y ya son métricas de unos valores mucho más altos, ¿no? 0.99 prácticamente en todas las métricas. Lo cual ya nos dice que esto ya sí tiene pinta de que está pudiendo encontrar muy bien los usuarios que hacen churn de los que no. Eh, Comparado a los modelos lineales. Y un poco complementa esta idea que comentaba recién de que es un problema que capaz no es tan sencillo como para resolverlo con modelos lineales, sino que nos tenemos que ir a estos árboles de decisión. Ahora, digamos, la conclusión de esta parte sería que nos quedaríamos seguramente con un Decision Tree Classifier que se entrena más rápido y tiene toda la mejor de performance con respecto al resto, y a su vez tiene unas métricas excelentes. Ahora el siguiente paso va a ser, que va a comentar mi compañera, es ya haciendo hincapié en los hiperparámetros de estos modelos y jugar un poco con eso para pulirlos un poco más todavía. Bueno, como mencionó mi compañero recién, los dos mejores modelos que encontramos hasta el momento fueron Decision Tree Classifier y Random Forest. Sin embargo, si bien la performance de ellos fue buena, digamos, por lo que habíamos visto anteriormente, nos preguntamos obviamente si mediante un ajuste de hiperparámetros, porque hasta el momento solamente habíamos estado trabajando con los hiperparámetros por defecto, podíamos mejorar los resultados que habíamos tenido hasta el momento. Y para esto usamos una herramienta que se llama Grid Search. Grid Search es una técnica que nos permite evaluar la performance de los modelos en base a diferentes combinaciones de los hiperparámetros. En el caso de Decision Tree Classifier, elegimos ajustar hiperparámetros como la profundidad máxima del árbol, la cantidad mínima de muestras de cada hoja, la cantidad máxima de features con las que queríamos que trabaje nuestro modelo y el criterio que queríamos utilizar para medir la calidad de las particiones. Y en cambio para Random Forest también tomamos profundidad máxima y cantidad máxima de features,
pero agregamos el número de modelos del bosque y bueno, también usamos el criterio. Una vez que supimos cuáles eran los hiperparámetros que queríamos ajustar, definimos distintas posibilidades de valores para cada uno de estos y armamos la grilla de parámetros que consiste en todas las posibles combinaciones que se pueden encontrar entre ellos. Y aplicamos Grid Search para evaluar el modelo en cada una de estas combinaciones. La métrica que usamos para la evaluación fue F1, que es la que habíamos estado charlando hace un rato, y a partir de esto, Grid Search te devuelve cuál es el mejor modelo en base a estas distintas combinaciones. Para el caso de Decision Tree Classifier, encontramos un modelo que tenía un F1 de 0,99 con 61, y para el Random Forest uno que tenía un puntaje de 0,95. Entonces, lo que pudimos decir a partir de ello es que el mejor modelo que encontramos hasta el momento fue el de árboles de decisión. Y con esto más o menos lo que nos animamos a decir es que este modelo, por los valores que tiene, que si notamos tanto en los conjuntos de entrenamiento, validación como los de test, se consiguen puntajes superiores al 99% en todas las métricas, no solamente en el F1, pero particularmente en esta métrica consigue valores bastante altos, que llegan casi al 100%, por así decirlo. Que este modelo es bastante eficiente y que Sparkify lo puede usar con confianza para predecir cuáles son aquellos usuarios que van a abandonar su plataforma. Y en función de ello, es un modelo que tranquilamente podría usarse así para definir qué usuarios van o no van a hacer churn. Con esto hemos finalizado nuestro análisis y construcción de este modelo para resolver el problema de aprendizaje automático supervisado, y lo que decidimos hacer es ver si mediante un análisis de datos no supervisados podíamos ofrecerle algún tipo de información a la empresa que le pudiera ser de utilidad. Nosotros habíamos hablado antes de que la razón por la que estábamos haciendo este trabajo era para resolver un problema que estaba teniendo la empresa, que es que muchos de sus clientes estaban abandonando la plataforma y por ende querían identificar cuáles eran los clientes que eran más propensos a abandonarla para así poder realizar acciones de marketing que pudieran retenerlos. Entonces, algo que nosotros pensamos es si podíamos detectar algún tipo de segmentación dentro de estos clientes para así poder distinguirlos y aplicar técnicas de marketing más personalizadas, de manera tal que fuesen más eficientes y poder efectivamente retener a estos consumidores, a estos usuarios de la plataforma. Para ello aplicamos técnicas de clusterización dentro de lo que es aprendizaje no supervisado, y lo que empezamos haciendo fue analizar visualmente los distintos datos, comparando los usuarios mediante dos variables a la vez. Y después lo que hicimos fue aplicar modelos de aprendizaje no supervisado como K-means o clusters jerárquicos, perdón, para tratar de definir estos distintos clusters. Cuando vimos que usando los datos así como venían, no estábamos encontrando clusters separables, digamos, decidimos aplicar la técnica PSA, que es una técnica de embedding para poder obtener mejores resultados. Y si bien aquí sí se separaron distintos clusters, después cuando los analizamos contra las variables que teníamos definidas, nos dimos cuenta que en realidad no tenían ningún tipo de utilidad real para la empresa, estos clusters que estábamos definiendo, y que no eran segmentos bien marcados a los que pudieran realmente decir, bueno, distinguimos este conjunto de clientes que tiene X características para diseñar una propuesta de marketing puntual para ellos, y por eso decidimos al final descartar este análisis no supervisado y quedarnos solamente con lo que habíamos trabajado con el modelo de aprendizaje supervisado, porque nos pareció que era más eficiente y que era donde realmente estábamos brindando algo útil para la empresa. Así que bueno, básicamente lo que pudimos concluir fue que
que este problema en sí era mucho mejor para aplicarse dentro de un modelo de aprendizaje supervisado que uno de no supervisado. Con esto queremos concluir y decir más que todo que con esto finalizamos la mentoría, todos los trabajos prácticos que teníamos que realizar durante el año. Nosotros creemos que la mentoría fue súper útil para nosotros porque nos permite fijar los conocimientos que fuimos obteniendo en cada una de las etapas del año y trabajar con lo que fuimos aprendiendo en cada materia y aplicarlos particularmente a un caso que fuese similar al que podamos encontrarnos en la vida real. Y además nos permitió construir y reforzar un montón de habilidades blandas como son las del trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, el cumplimiento de los tiempos de entrega, con este tipo de presentaciones también trabajar en cómo comunicar los resultados, y por eso estamos súper agradecidos. Le agradecemos particularmente a nuestra tutora que nos acompañó durante todo el año y fue súper clara con las consignas y con sus devoluciones, que siempre nos ayudaron a mejorar nuestros trabajos. Así que bueno, les agradecemos también a todos ustedes por su atención y bueno, muchas gracias y esperamos que tengan un lindo día.